Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a resolver un problema del tema de cinemática que nos cuenta lo siguiente. Nos dice: el vector de posición de una partícula referido a unos ejes tomados en el borde de una mesa es 3t en la componente x y 2t cuadrado en la componente y. Nos dice también que la mesa se mueve con una aceleración constante de 1 metro por segundo al cuadrado paralela al borde tomado como eje OX'. Hallar el vector de posición y la velocidad de la partícula con relación a unos ejes fijos en la habitación y paralelos a los bordes de la mesa, sabiendo que O' está en el punto 2, 3 con respecto a los ejes fijos al iniciarse el movimiento. Aplicar para t igual a 2, un tiempo de 2 segundos. Bueno, pues a ver, esto del final que parece allí coge carrerilla y lía un poco, pues lo que primero vemos aquí es que podemos identificar que esto es un problema de tipo transformaciones de Galileo, ¿vale? Porque ya vemos que va a haber dos sistemas de referencia. Aquí nos dice unos ejes tomados en el borde de una mesa, que además nos dice que la mesa se mueve con una aceleración constante de 1 metro por segundo al cuadrado. O sea que este va a ser un sistema de referencia no inercial, acelerado de hecho. Vale, ¿y qué más nos dice? Luego, hallar el vector posición y la velocidad de una partícula con relación a unos ejes, aquí ya mete el otro sistema de referencia, a unos ejes fijos en la habitación y paralelos a los bordes de la mesa. ¿Vale? O sea que nos está diciendo que esto de paralelos a los bordes de la mesa significa que el otro sistema de referencia, el que está fijo, no está ni rotado ni cosas raras, sino que es un sistema orientado exactamente igual. Vale, pues vamos a dibujar los dos sistemas de referencia, ya que nos hemos dado cuenta de que existen. Entonces vamos a tener este sistema, que vamos a decir que es el que está fijo, que era en unos ejes en la habitación y tal. Bueno, pues vamos a decir que este es el sistema O, que es una esquina de la habitación. No sé si dice lo de la esquina o me lo he inventado, pero bueno, con sus ejes X e Y. Y luego nos hablaba también de el sistema que está acelerado, que es el borde de la mesa, que va a ser este de aquí, y que nosotros muy originalmente pues vamos a llamar el sistema O', y vamos a decir pues que este sistema es la mesa, el borde de la mesa. Entonces este sistema pues será el X' y el Y'. Y nos dice que se mueve a una aceleración de 1 metro por segundo paralela al borde tomado como eje OX'. O sea que se mueve pues justo, o sea, en la dirección que llamaríamos EX. O sea que este sistema tiene una aceleración igual a 1 en la dirección EX metros por segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Qué más? Nos dice que el vector posición de una partícula referido a este sistema azul, pues marca esto, 3t y 2t cuadrado. O sea que tenemos aquí, en este punto de aquí, una partícula, pues vamos a llamar el punto P de partícula, y entonces nos está diciendo que desde el eje, o sea, desde el sistema de referencia que es la mesa, hay un vector que apunta a esa partícula, que vamos a llamar el vector R', porque está en nace o parte del sistema, del origen de coordenadas del sistema O', y viene dado por esta ecuación. O sea que vamos a tener que el vector R' pues va a estar en función de t y va a ser 3t en la componente x y 2t cuadrado en la componente y. Entonces, pues bueno, como el problema este viene dado en la notación vectorial esta de los paréntesis y utilizar la coma para separar las coordenadas,
pues vamos a hacer el problema ya pues respetando este tipo de notación, y así además pues cambiamos un poco de la que suelo usar yo, que es esta con escribiendo explícitamente los vectores unitarios y sus coordenadas. Y bueno, pues así salimos de nuestra zona de confort un poco y vemos otros tipos de notación. Vale, por lo tanto, pues vamos a apuntar ya también la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser 1 en la componente x, y como no nos dice nada de la componente y, pues 1, 0, y esto va a ser metros por segundo al cuadrado. Y arriba, pues si es un vector posición, pues irá en metros. Vale. Y pues ya lo último que nos dice en el problema es unos ejes fijos en la habitación y paralelos al borde de la mesa, sabiendo que el sistema O' está en el punto 2, 3 con respecto a los ejes fijos, o sea, con respecto a la habitación, al iniciarse el movimiento. Entonces, esto lo que nos cuenta es que el vector que une el sistema O al sistema O', pues esto va a ser un vector que vamos a llamar R mayúscula, y nos está diciendo que en el tiempo cero R mayúscula está en la, o sea, el sistema de referencia azul está en la posición 2, 3. O sea que esto significa que la posición inicial del vector R mayúscula pues es la 2, 3. Vale, y esto metros también. Vale, pues ya lo último que nos dice es que, bueno, que encontremos el vector posición desde el sistema verde, o sea, desde el que está fijo en la esquina de la habitación, o sea, que encontremos este vector de aquí, y luego nos dice también que encontremos el vector velocidad respecto a este sistema de la partícula. O sea, que la partícula pues tendrá un vector velocidad apuntando en alguna parte, ahora calcularemos en cuál, y pues nos pide que también lo calculemos. Bueno, pues esto lo tenemos que calcular en un tiempo de 2 segundos. Vale, pues lo que vamos a asumir es que, como vemos que en la ecuación del vector posición R' aparece un t cuadrado, pues vamos a suponer o asumir que esta partícula está siguiendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que no significa que esté siguiendo una trayectoria rectilínea, ¿vale? Porque el movimiento parabólico lleva en el eje X un movimiento a velocidad constante y en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y su trayectoria no es recta, no es una línea recta, ¿vale? Es una parábola. Entonces, esto lo único que significa es que va a ser un movimiento con aceleración constante. ¿Y cómo puedo saberlo? Pues porque t, que es el parámetro del que depende este vector posición, al aparecer en una de sus componentes al cuadrado, pues yo lo que sé es que si derivo dos veces esta ecuación respecto a t, pues en la componente y me va a quedar, ¿qué me va a quedar? Pues un 4, ¿vale? Me va a quedar ya una constante. O sea que lo que quiere decir es que si derivara una tercera vez, pues ya obtendría 0 en todas las coordenadas. Por lo tanto, esto es un movimiento con aceleración constante en esta coordenada de aquí, ¿vale? Si tuviera una potencia menos, o sea, si apareciera igual que aquí en la X un parámetro t elevado a potencia 1, pues entonces sí que podríamos sospechar que es un movimiento rectilíneo, ¿vale? Porque ya entonces, al derivar una primera vez, estaríamos encontrando la velocidad, pues ya desaparecería el parámetro t, y al derivar una segunda vez obtendríamos 0 en ambas coordenadas. Eso significaría que no hay ninguna aceleración, y si no hay ninguna aceleración, pues el movimiento no tiene por qué seguir una curva en principio, ¿vale? Bueno, pues asumiendo este tostón que acabo de contar, pues tenemos que el vector R' tiene que ser de la forma R', R inicial prima como vector más
v inicial prima como vector por el tiempo más un medio de la aceleración prima por el tiempo al cuadrado, ¿vale? O sea, esto es la ecuación de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado como vector, ¿vale? Que ahora veréis, pues que no, al ponerlo como vector, es una generalización, ¿vale? No significa que esté acelerado en todas las coordenadas, en la x y en la y. De hecho, aquí vemos que el t cuadrado solo aparece en la coordenada y. Por lo tanto, este vector de aquí, el vector a', en su componente x va a dar 0, ¿vale? Por lo tanto, esta ecuación es simplemente la forma más general posible de poner el movimiento de esta partícula, ¿vale? Bueno, pues esto por un lado. Y luego tenemos por otro que el vector R mayúscula, pues este igual, este tendrá un vector posición inicial más una velocidad inicial como vector también por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vale, pues vamos a analizar R'. Pues R' en los datos del problema no nos dice por ningún lado que estuviera en una posición inicial cuando empezamos a contar, en el tiempo cero, como sí que nos dice con el sistema acelerado, ¿vale? Por lo tanto, el vector R inicial prima, pues no va a existir, es cero todo. Vale. Pues aquí lo que vemos es que este vector, el R', pues en la componente X es 3t, o sea, el tiempo va elevado a potencia 1, y en la componente y el tiempo va elevado a potencia 2. Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que va a estar acelerado en la componente y en la componente x va a ir a velocidad constante. Por lo tanto, esto tendrá que quedar que la velocidad inicial prima como vector, pues va a tener que ser 3, 0 multiplicado por t más un medio y en la aceleración, pues como solo tiene t cuadrado, que es lo que va aquí, con la aceleración en la componente y tiene un 2, pues como había un medio dividiendo a la aceleración, pues significa que para que quede finalmente un 2, pues tenía que haber un 4. Por lo tanto, en la aceleración tendremos 0 en la x y un 4 en la y. Todo esto multiplicado por t al cuadrado. De forma que cuando sumemos todo esto vectorialmente, pues en la componente x va a quedar 3 por t más un medio por 0 por t cuadrado, o sea, 3t, y en la componente y va a quedar 0 por t es 0, más un medio por 4, que es 2 por t cuadrado, o sea, 2t cuadrado, que es exactamente pues, lo que nos ha dado el vector posición, ¿vale? Así que, pues esta tiene que ser las componentes de la velocidad inicial y esta las de la aceleración de la partícula en este sistema prima. Vale. Pues vamos a hacer lo mismo con R mayúscula. Pues en R mayúscula lo que nos dicen es que está en una posición inicial, en el tiempo ceros, en el punto 2, 3, pero no nos dicen que tenga una velocidad inicial. Por lo tanto, este término de aquí se va a hacer 0 y esto pues va a quedar. El vector posición inicial ya lo sabemos, por los datos del problema, es 2, 3, y pues esto hay que sumarle un medio de la aceleración de este sistema que nos han dicho que es 1, 0. Tendríamos 1, 0 por t al cuadrado. Vale, pues sumando esto vectorialmente tenemos en la componente x pues 2 más un medio por 1 es un medio y por t cuadrado, pues t cuadrado entre 2. Así que
2 más t cuadrado entre 2 en la componente x, y en la componente y pues tenemos 3 más un medio por 0, pues ya 0, así que 3. Estupendo. Pues ya tenemos todos los ingredientes de la receta. Pues por las transformaciones de Galileo sabemos que el vector posición desde el sistema que estamos tomando como reposo, r, pues es igual al vector que marca la posición del otro sistema de referencia más el vector que va desde el otro sistema de referencia, o sea, desde el azul, a la partícula. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, lo que tenemos es que este vector r en función de t, porque todo nos viene dado en función de este parámetro, pues tiene que ser el vector r, que es este de aquí, más el vector r', que es este otro. Así que lo ponemos, y esto es 2 más t cuadrado entre 2, 3 más 3t, 2t cuadrado. Vale, pues esto da, en la componente x tenemos 2 más t cuadrado entre 2 más 3t, o sea, 2 más 3t más t cuadrado entre 2, y en la componente y pues tenemos 3 más 2t cuadrado. Vale. Pues ahora lo que nos piden es que evaluemos este vector posición en el tiempo 2. Así que R evaluado en 2, pues esto va a ser 3 por 2 es 6, más 2, 8. Aquí 8. Y luego 2 al cuadrado es 4, entre 2, 2. Más 2, pues 10. Así que en la componente x, pues vamos a tener un 10. Y en la componente y, pues es 2 al cuadrado es 4, por 2, 8, y más 3, 11. Y todo esto metros. Bueno, aquí se me ha olvidado poner las unidades. Voy a moverlo un poquito. Vale, pues ahora vamos a por el vector velocidad. Entonces, el vector velocidad, que también vendrá dado como una función del tiempo, pues lo que es la derivada del vector r respecto al tiempo. Entonces, la derivada de este vector pues será la derivada de 2 es 0, la derivada de 3t es 3, y la derivada de t cuadrado entre 2, pues bajamos el 2, se cancela con este otro 2, pues queda t, o sea 3 más t. Y la derivada aquí de 3 es 0 también, la derivada de 2t cuadrado, pues bajamos el 2 y queda 4t. Pues este será el vector velocidad y nos dice que lo evaluemos en el tiempo 2, o sea que el vector velocidad en 2 pues será igual a 3 más 2 es 5, y 4 por 2 pues es 8. O sea que nos dará 5 en x, 8 en y, metros por segundo. Y pues nada, ya no nos pide nada más en el problema. Pues nada, como veis, este tipo de ejercicios así de las transformaciones de Galileo, pues este en concreto es muy facilito, pero se pueden complicar más, porque esto pues hay para darle al coco bien, sobre todo en los sistemas que son no inerciales, en los que uno de los dos sistemas está acelerado. Entonces, pues bueno, a ver si encuentro algún ejercicio un poquito más enrevesado y lo subo también para que podamos ver un ejemplo así un poco más extravagante. Bueno, pues espero que hayáis entendido este problema, que ya por mí no hay nada más que comentar, y pues nos vemos en otro capítulo.